cordial saludo desde Zamora, México, este martes 19 de mayo del 2020, todavía en cuarentena. Bastante calor aquí esta tarde, llegó creo hasta 36 grados centígrados. Yo sé que para algunas partes del mundo todavía es una ola de frío, pero sí se sintió. Ahora hemos llegado al capítulo 4 de Apocalipsis. Hemos visto que el Señor Jesucristo mismo le dividió a Juan el contenido del libro en 3 secciones. Hoy vamos a empezar a considerar las cosas que sucederán después de estas. Y para esto quiero leer primeramente, de hecho el único versículo que voy a leer, Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 1. Si tienes su Biblia a la mano, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces de allí hemos tomado el título de este mensaje en esta tarde: las cosas que sucederán después de estas. Ahora, en el capítulo 1, versículo 19, vimos las tres secciones que Cristo le dio a Juan en cuanto a lo que él iba a escribir. Lo he repetido muchas veces, creo ya se le ha grabado. El aspecto literario del libro tiene un prólogo al principio, capítulo 1, versículos 1 a 8. Y entonces al final del libro hay un epílogo, capítulo 22, del versículo 6 hasta el final. Pero las 3 secciones de lo que el Señor le va a mostrar a Juan están en el capítulo 1, versículo 19, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, si nos colocamos con Juan a los pies del Señor, al final de esa visión que él vio en el capítulo 1, vamos a notar las cosas que has visto. Bueno, ya estudiamos 10 cosas que Juan vio en una visión acerca del Señor Jesucristo mismo. Ya no el humilde carpintero de Nazaret, pero ahora vestido de una ropa hasta los pies, sus cabellos blancos como lana, como la nieve, y hasta sus pies vimos que son como bronce bruñido. Y esto es interesante. El pecador es descrito en Isaías capítulo 1, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Entonces Dios examina, como si fuera siendo el médico divino, examina al pecador y ve que no hay cosa sana. Y si alguien está escuchando esta tarde y usted no es salvo de pie a cabeza, hay un problema. Y dice este médico divino: todo corazón está enfermo, toda cabeza doliente. O sea, no es nada más que tenemos unos pecados, así como nacimos herederos de Adán y Eva, pero es que estamos completamente llenos de pecado. En los evangelios hay un caso muy interesante de un leproso, y Mateo y Marcos hablan del leproso como un leproso, pero cuando el doctor Lucas lo examina, él dice que vino a Jesús un hombre lleno de lepra. Entonces, así el pecador, de pie a cabeza, lleno de pecado. Pero
En el Cantar de los Cantares oíamos recientemente un excelente mensaje de la gloria del Señor Jesucristo, la atracción que Él es al creyente, y desde su cabeza hasta sus pies. Todo delicioso, todo atractivo, el amor de nuestras almas. Y así en el capítulo 1 de Apocalipsis, Cristo está por juzgar a las 7 iglesias. Yo a veces digo que cuando en la visión del capítulo 1 podemos usar la lupa para examinar estas 10 cosas de Cristo como el Hijo del Hombre. Pero entonces las cosas que son las 7 iglesias. Y Juan va a enviar cartas a estas 7 iglesias, y ahora es como si necesitamos del microscopio, porque el Señor Jesucristo les dice: yo conozco, y Él ve lo que nadie más puede ver, y Él examina y Él revela. Entonces las cosas que has visto, la visión del capítulo 1 de Cristo mismo, las cosas que son la era de la iglesia, representada en las condiciones espirituales de 7 iglesias en Asia, hoy Turquía. Y solamente para que se nos grabe en nuestros corazones, hay asambleas hoy que han dejado su primer amor y peligra que el Señor quite el candelero, como Éfeso. Hay asambleas que están padeciendo mucha persecución, y es posible que esta persecución los haga desaparecer, pero son de inestimable aprecio al Señor, y Él les dice: no temas en nada lo que vas a padecer, como en Esmirna. Hay asambleas que desafortunadamente están consintiendo aborrece, como en Pérgamo. Hay asambleas muy contaminadas, como Tiatira. Hay asambleas que no tienen la vitalidad que una vez tuvieron, como Sardis. Hay asambleas que son muy pequeñas, pero guardan la palabra y no niegan el nombre del Señor, como Filadelfia. Y hay asambleas que han evaluado su condición espiritual muy mal, y dicen ser ricos y no tener necesidad de nada, cuando el Señor les dice: eres pobre, desventurado, etc., como la Odisea. Pero ahora llegamos al capítulo 4, y fíjese que la expresión al final del versículo 1 coincide con la tercera expresión del versículo 19 del capítulo 1. Las cosas que han de ser, o capítulo 4, versículo 1, las cosas que sucederán después de estas. Entonces empezamos la sección más larga del libro, que nos lleva del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5. Ahora, si se le olvida todo lo demás de lo que voy a decir, quiero enfatizar, porque este es un mensaje introductorio a las cosas que han de ser después de estas, pero creo que estaría de acuerdo conmigo, amado creyente, que hay por lo menos 2 cosas que se nos hacen muy difíciles, se nos complica el libro del Apocalipsis por estas 2 razones. Una, hay tantos símbolos que a veces es difícil decidir: ¿será este lenguaje simbólico o literal? Yo les dije en una entrega pasada que en general mi aproximación al texto del Apocalipsis será literalista. Y si tiene sentido, tomo ese sentido, pero a veces es obvio que
es lenguaje simbólico y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, hemos visto ya 7 candeleros. Entonces, las asambleas, las iglesias locales no son exactamente, físicamente, literalmente candeleros si quiere, pero esta es una figura de que en este mundo tan oscuro, desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, el Señor tiene congregaciones según el Nuevo Testamento que brillan la luz de su palabra, que brillan la luz de testimonio al Señor Jesucristo. Entonces, una dificultad con Apocalipsis es los muchos símbolos, y vaya que los hay, abundan. Pero otra gran dificultad con el Apocalipsis es la cronología del libro. Unas 10 veces tenemos esta expresión después de esto. Y vamos a ver esta tarde que un error es hilvanar esos después de esto, si puedo decirlo de esa manera, y pensar que eso nos va a dar un desarrollo consecutivo del libro. No. Vamos a ver que el después de esto tiene que ver con la manera en que Juan recibió la visión, pero para entender el libro hay que reconocer que no está en orden estrictamente cronológico. Y esto no es singular al Apocalipsis. Por ejemplo, mis hermanos que han estudiado, y hermanas, que han estudiado a fondo los evangelios, Mateo, aunque es un evangelio sinóptico, Mateo es más temático que cronológico. Por ejemplo, cuando uno lee esos capítulos de los milagros del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8 y capítulo 9, si recuerdo bien son 10 milagros. En los otros evangelios se va a dar cuenta que Mateo no los contó cronológicamente, sino que él los recopiló para darnos un ejemplo del poder de este Mesías que él está presentando a los judíos. Entonces el libro del Apocalipsis no es estrictamente cronológico, pero nos va a ayudar mucho, y lo voy a mencionar esta tarde para irnos ayudando a comprender el libro, que en el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5, hay insertados allí en medio del desarrollo cronológico del libro, hay 5 paréntesis. Y si no los distinguimos, no vamos a avanzar mucho en nuestro entendimiento del libro y de los eventos del porvenir. Entonces, ¿a qué me refiero con un paréntesis? Bueno, no soy muy bueno para lo de las películas, porque, bueno, he estado estudiando Apocalipsis, pero, no, en serio, usted quizás ha visto una película y hay películas muy buenas, documentales, etcétera, muy sanas, muy instructivas, muy emotivas. Ojalá todos tengamos buen criterio cuando a estas cosas se refieren, pero hay películas, para usar el ejemplo, donde empezando, quizás aún cuando se están presentando a los actores, etcétera, etcétera, hay unas escenas que aparecen allí y entonces empieza la película y uno se da cuenta más adelante que ese pedacito al principio es un dato clave para entender lo que está sucediendo. Entonces así estos paréntesis, vamos a ver que hay 5. A veces el paréntesis detiene el desarrollo cronológico del libro y es como si fuera el Señor nos está diciendo, ahora les voy a decir quiénes son los que van a ser salvos al principio de la tribulación.
Ahora les voy a decir, no al pasado, pero al futuro, les voy a decir quiénes sobrevivirán físicamente la tribulación. Otro paréntesis, el Señor nos va a decir, les voy a hablar de los personajes de la tribulación. Algunos de ellos aparecen al principio y recorren los 7 años de la tribulación, otros no. Otros suben al escenario como si fuera a la mitad de la tribulación, o a la mitad de la tribulación mueren. Entonces, estos 5 paréntesis, y se los voy a mencionar, ojalá tenga a la mano la lámina que puse en la invitación a esta transmisión, pero estos 5 paréntesis nos van a ayudar muchísimo. Ahora, yo tengo muy buenos hermanos conocidos, mucho más hábiles que yo, pero ellos piensan que hay 4, yo les voy a sugerir que hay 5, y quizás lo mencione hoy, pero obviamente cuando lleguemos al 5 vamos a ver más detenidamente por qué creo son 5 paréntesis. Pero ahora el otro 5 que vamos a ver desarrollarse desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, versículo 5, son 5 eventos o etapas o periodos, 5 eventos o etapas que se desarrollan en el libro. Entonces, es como si vamos a tener que entrelazar 5 eventos y etapas con 5 paréntesis para que el desarrollo del libro se nos haga más claro. Ahora entonces vamos a ver las 5 etapas y 5 eventos son los siguientes. Vamos a ver la tribulación. Ese es el primer periodo, primera etapa, 7 años. Después vamos a ver la venida de Cristo en gloria, el regreso de Cristo a la tierra, número 2. Y después vamos a ver el reino milenario de Cristo, número 3. Número 4 vamos a ver el juicio del gran trono blanco. Y número 5, la eternidad, y voy a ponerlo en comillas, la eternidad futura. Yo sé que la Biblia no habla de la eternidad pasada y la eternidad futura, pero sencillamente no encuentro una mejor manera de describir lo que existía antes de Génesis 1 y lo que existirá después de Apocalipsis 21, versículo 8. Entonces, el libro termina con una breve descripción de la eternidad futura y vamos a llegar a eso. Ahora entonces, entrando aquí al versículo 1 del capítulo 4. Después de esto miré. Y he aquí una fórmula que la Biblia usa para arrestar nuestra atención, para que pongamos atención. He aquí, fíjese bien, mire detenidamente. Ustedes saben que Juan el Bautista lo usó cuando él vio al Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si estoy hablando a alguien que nunca se ha detenido para mirar a Cristo, hágalo esta tarde. Contémplelo en la hermosura de su persona, santo, inocente, sin mancha, pero también en la grandeza de su obra. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, sufrió de los hombres y de su Dios especialmente por los pecadores. Fue bajado de esa cruz, muerto, fue sepultado, pero triunfante, incontenible, glorioso, resucitó al tercer día en un cuerpo glorificado. Y después de 40 días, mostrándose a sus discípulos y a otros creyentes con pruebas indubitables, subió al cielo y fue recibido en gloria.
Dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire a Cristo, mírelo detenidamente. Yo he contado muchas veces la historia de ese presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que fue asesinado, su aniversario de muerte no fue hace mucho, fue asesinado en un teatro. Y entonces llevaron su cuerpo en procesión presidencial, oficial, a su ciudad natal, en el estado de Illinois, cerca de Chicago. Pero a todas luces parece que Abraham Lincoln murió por oponerse a los intereses de terratenientes extremadamente ricos, especialmente en la cosecha del algodón y la esclavitud que se llevaba en esos tiempos. Abolió la esclavitud y parece que por eso murió. Pero se cuenta de una mujer negra disfrutando apenas días de libertad, que cuando pasó la carroza con el ataúd del presidente Abraham Lincoln, ella levantó su niño sobre sus hombros y le dijo: Sammy, míralo muy bien, míralo muy bien, él murió por ti. Entonces mire a Cristo esta tarde, mi querido amigo, joven o señora que nos está viendo. Mire a Cristo, ponga su fe en Él y desde hoy empiece con nosotros el camino al cielo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 19 que la puerta del cielo se abre por última vez y no se cierra. Cuando desciende Cristo sobre un caballo blanco, cuando viene con los ejércitos que le acompañarán, su amada esposa, nosotros, la Iglesia Universal, y un sinnúmero de ángeles que descenderemos con Él a la tierra. Y entonces empezará el milenio y luego el estado eterno. Y el cielo entonces se queda abierto desde ese momento en adelante. Pero aquí Juan dice, he aquí, vi una puerta abierta en el cielo. Ahora, creo que es bueno ver, le voy a recomendar, le voy a sugerir que es en este punto del Apocalipsis donde figurativamente tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la figura aquí sería que la puerta al cielo Juan la ve abierta porque él va a subir en este trance por medio del Espíritu Santo. Él va a subir para ver lo que sucede en el cielo al principio de la tribulación. Porque alguien me preguntaba esto, si Apocalipsis 4 y 5 es presente o futuro. Bueno, yo no dudo de que hayan muchas cosas presentes que aplican, pero estrictamente hablando, Apocalipsis 4:1 empieza lo que es futuro. Y le voy a dar de una vez un dato para entender el libro de Apocalipsis. Fíjese bien cuando ve a seres en el Apocalipsis que llevan coronas, sea la bestia o sean los 24 ancianos, y hay otros casos. Cuando alguien lleva una corona es porque en el libro del Apocalipsis está ya cumpliendo, si puedo decirlo así, en algunos casos disfrutando, en algunos casos llevando a cabo simplemente lo que Dios tiene para esas personas o persona en el futuro. Entonces, ahorita le voy a sugerir también de una vez que los 24 ancianos representan a la Iglesia Universal ya en gloria. Cuando veamos estos 24 ancianos con coronas sobre sus cabezas, es los creyentes de la Iglesia ya glorificados. Eso no ha sucedido todavía. Hay muchos creyentes
de la Iglesia Universal que están en el cielo, pero están allí sin cuerpo. Llamamos esto el estado intermedio. Esperan la resurrección, esperan ser glorificados. Y entonces, cuando eso suceda, los 24 ancianos representan a la iglesia glorificada con sus coronas en sus cabezas. Y vamos a ver lo que ellos hacen con sus coronas. Pero entonces, Juan ve una puerta abierta. En este caso, creo que es figura del cielo listo para recibir a la iglesia universal. La puerta abierta va a recibir a todos estos creyentes en cuerpos glorificados. Pero yo quiero por un momento detenerme y otra vez hacer una aplicación en el Evangelio. La puerta al cielo abierta. Mire, mi amigo, es tiempo de que aproveche que la puerta al cielo para usted está abierta. Yo recuerdo una historia hace muchos años en el este del Canadá, donde hubo una explosión en una mina. Y por días y días las autoridades y los cuerpos de rescate intentaron todo lo posible para hacer que llegaran a la boca de la mina los hombres que estaban allá bajo tierra. Pero después de muchos días perdieron esperanza y sellaron la boca de la mina. Y usted sabe que por motivos de seguridad, gases que emanan de una mina, etc., sellaron la boca de esa mina después de que hubo ese derrumbe. Y después de muchos años, las autoridades dieron permiso para abrir otra vez la mina y volver a trabajarla. ¿Y cuál fue la triste, trágica sorpresa? Que cuando derrumbaron lo que había sellado la boca de la mina, encontraron del otro lado los esqueletos de muchos mineros. Llegaron a la puerta, pero no podían pasar por esa puerta. Ojalá usted, mi querido amigo, aproveche hoy en la gracia. Se predica el Evangelio. Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Cristo dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Cristo es la puerta. No es una religión, no es una iglesia, no son las buenas obras. Él es la puerta. Y un paso de fe podría ponerlo usted eternamente adentro. Ojalá fuera hoy. Pero volviendo a Juan, después de esto, he aquí, dice él, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí. Y Juan recuerda esta voz. Es la voz que él oyó allá en el capítulo 1. Y versículos 9 y 10 y 11, donde él oyó una voz como de trompeta y volteó para ver quién es el que hablaba. Y nosotros como creyentes recordamos veces cuando hemos oído la voz de Dios. Dios ha hablado a nuestras almas. Quizás esto data a días cuando aún no éramos salvos. Y hay creyentes que pueden recordar la primera vez que Dios arrestó su atención. Como Adán en el huerto, confesamos: Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Nos dio miedo nuestra condición de pecadores. Nos dio santo temor el destino eterno de morir sin la salvación. Oí tu voz. Y quiero otra vez hablar al inconverso, al que no es creyente. Dios habla de una
y de dos maneras. Has oído la voz del Señor. Él te llama. Y dice el escritor a los Hebreos, entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 6, en tiempo aceptable, dice el Señor, te he oído. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Yo recuerdo una vez llegaba a la frontera entre Estados Unidos y México, allá en Nogales, Arizona. Venía de Estados Unidos en carro a la frontera con México. Eran casi las 10 de la noche. Pensaba que no iba a poder entrar a mi país. De hecho, llegando cerca, vi al guardia con la cadena y el enorme candado en sus manos. Y ya había tomado esa enorme reja y empezaba a cerrarla. Y logré pasar. En los últimos instantes de esa noche, logré pasar por esa puerta todavía abierta. No se confíe, es muy posible que estemos viviendo las últimas horas, qué sé yo, los últimos momentos del día de la gracia. Haga caso, oiga la invitación de Dios y entre por la puerta. Pero Juan dice, oí la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo. Si usted tiene a su alcance los libros el comentario a las palabras del Nuevo Testamento de el hermano Bautista Robertson, muy célebre en su conocimiento del idioma, pero él habla de las 4 veces que en un campamento romano se escuchaba el sonido de la trompeta, para que los soldados fuesen percatándose y arreglándose, empacando sus cosas, y la 4ª trompeta, la última trompeta, significaba nos vamos a casa. Y entonces Juan aquí oye la voz del Señor como la primera vez que la oyó, pero ahora la vuelve a oír, y la voz de trompeta dice, sube acá. Y amado pueblo del Señor, un día de estos hemos de oír la voz de la trompeta, el sonido de la trompeta, que nos llamará para ir a casa. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión, con Él, con Cristo, estemos en comunión. Va a sonar la trompeta, y como hemos visto ya, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, subiremos a las nubes para reunirnos con el Señor en el aire, y entonces para entrar por esa puerta abierta en el cielo, para estar para siempre con el Señor. Entonces Él dice, sube acá. Como he dicho en el Apocalipsis, este es el punto donde ponemos el rapto. Ya de aquí en adelante, tanto en el cielo como sobre la tierra, todo es futuro. No ha sucedido el rapto todavía. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces vamos a ver esto de el trazo cronológico del libro del Apocalipsis. Las cosas que sucederán después de estas. Capítulo 1, pasado. Capítulos 2 y 3, presente. Capítulo 4 en adelante, futuro. Ahora fíjese. Capítulos 4, 5 y 6 están en orden cronológico. Nada más que vamos a ver cuando lleguemos a esto, que capítulo 4 y 5 tiene que ver con eventos en el cielo. Entonces, esto es algo que vamos a tener que fijarnos con cuidado. ¿Dónde estamos, si quiere, posicionalmente o físicamente en el libro? En el
capítulo 4 y 5 vamos a acompañar a Juan al cielo. Vamos a ver en el capítulo 4 un hermoso capítulo que despliega las características de una de las grandes obras de Dios, la creación. Y entonces en el capítulo 5 vamos a ver la obra magna de Dios, la redención. Y con Juan, si bien hemos visto por fe al Cordero en el Jordán, allá en Juan capítulo 1, con Juan vamos a ver otra vez al Cordero, pero ahora como inmolado. Cuando Juan lo vio en el capítulo 1 de su evangelio, cuando Juan el Bautista lo vio en el capítulo 1 de su evangelio, y Juan el apóstol también, no tenía las marcas de su muerte sobre su cuerpo. Pero cuando Juan lo ve en el capítulo 5, lo ve como un cordero inmolado. Y esas manos heridas tomarán del Padre el libro, el pergamino, y empezará a abrir los 7 sellos. En la siguiente le voy a tratar de ilustrar cómo era esto, pero una cartulina enrollada con 7 sellos, 7 pedacitos de cinta le voy a poner para ilustrarlo. Y Cristo va a abrir cada uno de esos sellos. Entonces, capítulo 6 es donde Él empieza con sello número 1 y sale a la escena de la tribulación un caballo blanco y su jinete. Y entonces, en el capítulo 6 tenemos los primeros 6 sellos. Y les sugiero que esto nos habla cronológicamente de lo que va a ir sucediendo. Va a haber mucho engaño, caballo blanco. Va a haber muchas guerras, caballo rojo. Van a haber muchos mártires, el 5º sello. Entonces, usted recuerda que el 6º sello, hay un gran terremoto. Hay 3 grandes terremotos en el libro. En el capítulo 6 tenemos el primero. Entonces, capítulos 4, 5 y 6, les sugiero, son cronológicos. Y el capítulo 6 termina con los reyes, los ricos, los capitanes, todo siervo, todo libre, clamando a las peñas y a las rocas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta al final del capítulo 6. Ahora, les sugiero que el gran día de la ira es la segunda mitad de la tribulación. Por eso, la primera mitad será muy difícil. En la primera mitad habrá ira de Dios sobre la tierra. Pero la segunda mitad será sumamente difícil. La ira de Dios se va a desbordar sobre este mundo como nunca antes. Pero les sugiero que esa expresión al final del capítulo 6 es: si ha sido tan difícil la primera mitad, ¿quién va a poder sostenerse en pie en la segunda mitad? Y entonces viene paréntesis 1, capítulo 7. Y es como si fuera Dios diciéndonos: les voy a decir de los primeros que van a ser salvos después del rapto, al principio de la tribulación. Voy a salvar y sellar a 144,000 hombres judíos, 12,000 de cada tribu, para que salgan por toda la tierra, a los gentiles, a los millones y millones que jamás han oído el Evangelio. Y para darles tiempo, porque ellos en 7 años van a evangelizar completamente a un mundo que nosotros no hemos podido hacer en 2000 años. Entonces, en el capítulo 7, paréntesis 1, Dios dice: estos los voy a salvar y los voy a sellar físicamente, no van a poder morir. Les voy a dar 7 años de inmortalidad para que salgan por toda la tierra a predicar. Y al final del 7, Dios nos dice:
Y quiero que vean que al final de la tribulación va a ser salva una multitud incontable de toda tribu, pueblo y nación. Entonces el paréntesis número 1 va hacia atrás y nos da los que primero fueron salvos al principio de la tribulación, y va hacia adelante y nos da el fruto de ellos al predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces seguimos con el capítulo 8, con la cronología del libro. Y ahora vamos a tener no 7 sellos, pero vamos a tener 7 trompetas. El séptimo sello está al principio del capítulo 8. Porque vamos a ver que el séptimo sello abre esa parte de la cartulina, por decirlo así muy rudamente, esa parte del librito que tiene las 7 trompetas. Y luego la séptima trompeta nos lleva a la otra carátula del pergamino, donde tenemos el contenido de las 7 copas. Entonces, 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Les sugiero que ahí tenemos cronológicamente eventos que van a ir sucediendo durante la tribulación. Paréntesis número 1, el capítulo 7, ya expliqué el contenido. Ahora, en el capítulo 8, cuando se abre el séptimo sello, hay silencio en el cielo como por media hora. Y para mí, este es otro versículo que me muestra que empieza ahora lo peor. Yo les decía muy al principio de esta serie, cuando Dios guarda silencio, eso es algo sumamente solemne. A veces Dios guarda silencio en disciplina. O sea, no quisieron oír, ahora no van a oír. Pero en Apocalipsis 8, silencio en el cielo como por media hora. Esta es una de las ocasiones en la Biblia cuando el silencio de Dios es una muestra de su longanimidad, del fusible tan largo que tiene Dios. Usted ha visto a veces los anuncios a padres de familia antes de reaccionar al mal comportamiento de sus hijos, a contar hasta 10. Bueno, la media hora de silencio en el cielo al principio del capítulo 8 con el séptimo sello y el comienzo de las 7 trompetas, es que Dios es tardo para la ira. Dios no corre para castigar. Creo mencioné ya, discúlpeme si lo vuelvo a mencionar, pero la escena en Lucas 15 es muy hermosa. Si entiendo bien, es una de las únicas veces en la Biblia que vemos a Dios corriendo, figurativamente. Cuando ese padre ve por la ventana de la casa que a la vuelta del camino viene su hijo menor, sucio y andrajoso, el padre corre a recibirlo. Dios está anhelando que el pecador venga, y Dios, cuando ve que un pecador está arrepentido, Él corre para abrazarlo. Sacad el mejor vestido, vestidle, anillo en su mano, calzado en sus pies, matad el becerro gordo. Ah, el cielo se pone de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero aquí Dios y el cielo guardan silencio como por media hora. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo hablaba muy al principio de Matusalén, el hombre que vivió más largo, según tenemos escrito en la Biblia, 969 años. Y Matusalén significa cuando él muera el juicio vendrá. Y no es casualidad de que el hombre con más largura de días es un símbolo, es una figura de la paciencia de Dios. Pero entonces vienen las 7 trompetas.
y suenan 6 trompetas, y las vamos a ver cada una. Pero entonces viene paréntesis número 2. Capítulos 8 y 9 nos dan las 6 trompetas. Pero entonces viene paréntesis número 2. Y en paréntesis número 2, capítulos 10 y 11, casi, tenemos 2 escenas también. Yo le voy a sugerir en el capítulo 10, cuando Juan recibe de ese ángel poderoso el libro y se lo come, y es dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Han habido muchas interpretaciones a esto, pero yo le voy a sugerir que este es un paréntesis donde Dios nos va a describir la experiencia que tuvo Juan en Patmos cuando él recibió el libro, cuando él tuvo que digerir el futuro. Se le hizo muy dulce en la boca al pensar que Cristo va a venir en gloria y va a establecer su reino y todo lo que significa para Cristo y para el creyente. Pero al digerirlo, se le hizo muy amargo en el vientre. Porque quizás usted, como yo, tiene familiares que todavía no son salvos. Y hay una parte de nosotros que dice, amén, sí ven, Señor Jesús. Pero Señor, ¿qué de aquellos que todavía no son salvos? Dulce en la boca, amargo en el vientre. Y en el capítulo 11, ese mismo paréntesis número 2, nos va a hablar de los 2 testigos. Vamos a ver que si Dios manda a 144,000 hombres por toda la tierra, particularmente para el mundo gentil, Dios tendrá 2 testigos en la ciudad de Jerusalén. Y ellos van a morir a la mitad de la tribulación. Entonces ese es el segundo paréntesis. Ahora, hay que notar en el libro que trompetas 5, 6 y 7 son los 3 ayes. Ay, ay, ay. Cuando dice que un ángel volando decía ay, 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 hay algunos manuscritos de Apocalipsis que tienen en vez de ángel águila. Y la idea parece ser la de un águila y el sonido que hace el águila. Ay, ay, ay. Porque las últimas 3 trompetas nos llevan hacia el final de los 7 años. Ay, ay, ay. Predicamos justo antes de la cuarentena en Oaxaca acerca de las veces en la Biblia que aparece esta pequeña palabra, pero qué significado conlleva. Isaías en el capítulo 6, él dijo cuando vio la gloria del Señor y los serafines y todo aquello, ¡ay de mí que soy muerto! Ojalá alguien exclamara esa confesión esta noche, ¡ay de mí! Dios tenga misericordia de mí, soy pecador. El Señor le dijo a Corazín y a Betsaida, ¡ay de ti! Si en Tiro, en Sidón, se hubiesen hecho los milagros que en ti han sido hechos, si hubiesen arrepentido, tiempo ha. Tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¡Ay de ti! Judas, al final de la Biblia, él dice de los falsos maestros, ¡ay de ellos! Han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¡Ay! Aquí, trompetas 5, 6 y 7. ¡Ay, ay, ay! Entonces estamos ya en el capítulo 11 y tenemos la 7ª trompeta al final del capítulo 11. Y entonces los capítulos 12, 13 y 14 forman el tercer paréntesis del libro. Y ahí se
caracterizan, se describen los grandes personajes de la tribulación. Vamos a ver al dragón, el diablo. Vamos a ver a la mujer vestida del sol, la nación de Israel, y el niño que es arrebatado al cielo, o sea, el Señor Jesucristo. Una llamativa profecía de Cristo. Pero vamos a ver por qué se va desde el nacimiento a la ascensión. Vamos a ver en los capítulos 12, 13 y 14 la bestia y su guardaespaldas, o aquí en México a veces hablamos de su achichincle, el falso profeta, y la imagen que el falso profeta va a mandar a hacer en el templo. Y en el capítulo 14 vamos a ver una anticipación de la destrucción de Babilonia, un sistema, un pulpo religioso, político y comercial que Dios aborrece, y vamos a ver un vistazo, una antesala de su destrucción. Y vamos a ver también un vistazo por anticipado de Cristo, el Hijo del Hombre, en las nubes del cielo. Entonces, 12, 13 y 14 es el tercer paréntesis del libro. Ahora, ¿se acuerda de la séptima trompeta? Esa introduce las 7 copas. El tercer ay introduce las 7 copas. Y ese es el tema de Apocalipsis 15 y 16. Nos vamos otra vez a lo cronológico. Y estoy casi seguro que esto nos lleva a los últimos meses, los últimos días, las últimas horas de la tribulación. Y con la séptima copa, al derramarla sobre la tierra, ese ángel, hay un terremoto tan grande como este mundo jamás ha visto, y caerán las ciudades de las naciones. Y la tierra completamente devastada. Millones y millones de personas que habrán perdido sus vidas. La tribulación termina. Babilonia destruida. Vamos a ver que quizás es allí en Babilonia donde Dios va a enjaular a todos los demonios que estarán sobre la tierra en ese tiempo. Pero entonces viene el cuarto paréntesis del libro. Babilonia, capítulos 17 y 18. 17, un gran pulpo religioso. Capítulo 18, una capital mundial de mercadería. Y vamos a ver la lista. Y yo tiemblo cada vez que la leo. La lista del inventario de lo que se vende en Babilonia empieza con oro y termina con las almas de los hombres. Babilonia es cruel. Babilonia trafica hasta las almas de los hombres. Y entonces ese paréntesis nos lleva a los primeros 10 versículos del capítulo 19. Y regresamos a lo cronológico. Cuando en la segunda parte del capítulo 19 tenemos el descenso de Jesucristo a la tierra. La venida de Cristo en gloria. ¿Se acuerda lo que vimos en el capítulo 1 en el prólogo y el versículo 7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. El capítulo 19 del versículo 11 hasta el final nos habla de ese gran evento de Cristo regresando en gloria y poder. Siguiendo la cronología del libro, el capítulo 20 entonces, los
primeros 10 versículos nos habla del milenio. El diablo va a ser encarcelado en el abismo durante el milenio. 1000 años. No habrá actividad satánica ni demoníaca sobre la tierra. El diablo en el abismo. Como he sugerido, los demonios enjaulados en Babilonia, en las ruinas. Y la bestia y el falso profeta lanzados desde la tierra al lago de fuego. Entonces, capítulo 20, versículos 1 a 10, el milenio. Después otro evento cronológico al final del milenio, capítulo 20, versículos 11 a 15. El juicio del gran trono blanco. Solemne, sobrio. Mi amigo, si me escucha alguien que no es salvo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y entonces capítulo 21, versículos 1 a 8, es el último evento cronológico en el libro. Es la eternidad futura. Cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. No habrá muerte, ni más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero cronológicamente en el libro de Apocalipsis, ¿cuál es el último punto cronológico? Apocalipsis 21, versículo 8. Pero viene una lista de pecados, de pecadores. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y entonces, el quinto paréntesis es Apocalipsis 21, del 9 hasta el 22, versículo 5. Yo sugiero que allí el Señor nos va a decir algo más acerca del milenio. Por ejemplo, nos va a decir que nosotros vamos a reinar sobre la tierra y que vienen los reyes de las naciones van a venir a Jerusalén y traerán al Señor la gloria de sus reinos. Entonces, para mí eso todavía es lenguaje del milenio, aunque hay muchas cosas del milenio que van a seguir por la eternidad. Pero Apocalipsis 21, del versículo 9 al versículo 5 del capítulo 22, es el quinto paréntesis, y se los voy a mostrar en más detalle. Y para terminar, capítulo 22, del versículo 6 hasta el final, el último versículo de la Biblia, después de que Cristo dice, ciertamente vengo en breve. Juan dice, amén, sí ven Señor Jesús. Y esos versículos son el epílogo. Y Juan se despide diciendo, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que así sea con usted también. Gracias por escuchar. Visite graciamasgracia.com para buscar las láminas que van con estos mensajes. Su servidor David Alves Sauer desde México. Hasta luego.